Se dio a conocer el fallo por parte de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol tras los hechos ocurridos en el último clásico del fútbol uruguayo entre Peñarol y Nacional por la final del torneo intermedio. Suelo tener bastante facilidad y no tener ningún problema a la hora de prender la cámara y compartir mi opinión con ustedes cuando sucede un partido de fútbol. Más allá de que ustedes puedan estar de acuerdo o no con lo que digo, trato de expresar lo que uno ve en la cancha y bajo lo que creo que puedo entender de este deporte, compartir mi punto de vista con ustedes. Pero en este tipo de instancias, cuando se da una sanción tras informes devedores y donde se tienen que interpretar diferentes cantidades de artículos de un código de penas y diferentes cosas que se estudian para después dar este tipo de devoluciones y de sanciones a los equipos, como sucede ahora, a mí como que se me escapa un poco y debo reconocer que no es que estoy como perdido en el asunto, pero realmente a mí por lo pronto hay cosas que no me cierran. Y quiero, ustedes saben bien de qué cuadro soy hincha, ustedes saben bien cómo trato de expresarme siempre con respeto a todo el mundo. Y no es este un video, o no esperen en este video un descargo para hablar que Nacional tiene a la AUF tomada, que Rubio es un inútil, o que Rubio esto, o que Perchman, o que los dirigentes de Nacional lo otro. Sinceramente, es de las últimas de mis preocupaciones. Y se los digo tempranito en el video como para dejar bien claro el asunto, el que avisa no traiciona, y básicamente tratar de compartir con ustedes un poco el desconcierto que tengo. Y yo no digo decepción, sino confirmar cosas que el día posterior al clásico, cuando hablamos en vivo con ustedes, con muchos de ustedes por acá, a mí me había quedado ese sabor amargo de sucedieron cosas graves y uno entiende que en algún momento van a volver a suceder y que entre medio de esos dos hechos y se hizo muy poco para evitarlo, o al menos se tomaron medidas o no se tomaron medidas como para que vuelva a pasar. Que suceda alguna desgracia en un partido de fútbol o en la vía pública o en cualquier cosa, y bueno, a veces puede llegar a ser algo inevitable. Pero cuando se gasta mucho dinero en operativos de seguridad, en cámaras y en un montón de cosas, uno intenta o quiere creer que es para solucionar cosas, para prevenir, o cuando sucede que un imbécil compra una bengala náutica y se le ocurre tirarla a la marchanta, al que le pegue, y el día que le pega, y bueno, nos vamos a enterar con más fuerza de lo que sucedió, porque también he estado escuchando cuestiones como que se justifica, pues es una cuestión de puntería, como aquel le tiró y no le pegó a nadie, y este otro le tiró y le pegó a alguien, bueno, y la verdad, justamente en situaciones como en el derecho penal, por ejemplo, dentro del mínimo conocimiento que puedo tener, no es lo mismo la tentativa de que haber perpetrado un hecho o haber tenido la intención que haberlo consumado. Y bueno, y eso se mide con distinta forma y con distintos grados de alevosía, de premeditación y de un montón de cosas que dan el grado a una sanción. Por ejemplo, alguien que intenta matar a otra persona o alguien que intenta agredir o robar o lo que sea, dependiendo del grado de violencia. Y eso se mide y tiene consecuencias en años o en meses o de prisión u otro tipo de pena sustitutiva. Y cuando veo el fallo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, de la Comisión Disciplinaria, a mí por lo pronto me resulta desproporcionado. Que tenga que haber sanciones a los dos equipos, y sí, yo creo que para Nacional sin duda, y si ameritan para Peñarol, y sí, que las haya, no hay ningún problema. Yo no vengo acá a defender a ningún equipo, y saben muy bien que trato de compartir mi opinión, e insisto, ustedes saben de qué cuadro soy hincha de Peñarol, pero la verdad, me hubiese importado muy poco, o me importa muy poco, por ejemplo, de qué cuadro es hincha la persona que fue agredida y que le acaba de cambiar la vida para mal, no solamente
por todo lo que sucedió apenas terminó el partido, apenas sucedió el choque de la bengala contra su cuerpo, que le hayan dado un bengalazo, no sé cómo se le dice, que se le haya estirpado un testículo y que le hayan quedado secuelas que, por ejemplo, le puedan impedir trabajar. Y que ya sé que es de Peñarol, porque parece que es de la agrupación del Nacho Rubio, qué sé yo, bueno, está. Y tampoco vengo a discutir sobre que Nacional tiene la AUF tomada, ni nada por el estilo. Yo lo que vengo a compartir con ustedes es mi desconcierto ante cómo se toman determinados hechos y ante cómo se penan determinados hechos y la proporción de la pena. Que alguien tenga puntería con respecto a otro que no la tuvo, hay una diferencia en la pena. La reiteración de los hechos también agrava las penas. Y lamentablemente esto tiene mayores consecuencias porque en la segunda fecha que a Peñarol le tocaba jugar, o que le toca jugar como local en este campeonato clausura, es el clásico. Y cuando las sanciones se dan con ese hecho tan vivo y fuerte en la cercanía, da por lo menos lugar a la suspicacia. Y yo decir, y bueno, y le dieron justo 2 fechas cuando en la segunda le tocaba jugar contra Nacional. Porque vamos a entendernos, Nacional le podrían haber dado 10 fechas y en ninguna le iba a tocar el clásico como local, con su público y viendo los incidentes que hubo en los últimos clásicos. Otra vez se hubiese jugado con público 100% local, como sucedió en los 2 últimos, en el Gran Parque Central, también en el anterior, si mal no recuerdo, en el Campeón del Siglo, en el Apertura del año pasado, creo que ya se jugó con 100% público de Peñarol, y iba a suceder lo mismo en este, más allá después de todas las apelaciones que se puedan hacer o no. El fallo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, del comité disciplinario, es, Nacional fue, según la información de Montevideo Portal, Nacional fue sancionado con la quita de 3 puntos que se le sacarán en el torneo clausura, empezará en -3 y se le descontarán obviamente en la tabla anual, y 4 partidos a puertas cerradas de local. Peñarol, por su parte, fue multado con 120 unidades reajustables, unos $5.000, para un club. Como para un club profesional esto debería ser un chachá a la cola, y sancionado con 2 cierres de cancha, por lo que el clásico de la segunda fecha sería sin su gente. Dice sería porque como esto se puede apelar, ambos clubes lo harán y tienen derecho a apelar el fallo. Pese a versiones que aseguraban que Peñarol no podría apelar, la realidad es que sí podrá hacerlo porque la sanción no es al estadio. En caso de salir victorioso de la apelación, el clásico sería con público. De hecho, si no tengo mal entendido, y de nuevo ustedes como siempre pueden corregirme allí en la zona de comentarios, el asunto es que vos podés pedir un levantamiento, una medida cautelar para que te levanten parte de la pena mientras está en ese proceso de apelación, y puede llegar a suceder que bajo esas condiciones el clásico se juegue con público y después capaz que tenga que cumplir, si el Tribunal de Apelaciones considera que el fallo era justo y que 2 fechas eran 2 fechas, y no sé, en la tal fecha contra Defensor Sporting, ponele, no tengo idea ahora, bueno, se jugará, o contra Danubio, que sé que va a jugar en el Campeón del Siglo, ese día juega a puertas cerradas, no sé. Y acá Montevideo Portal un poquito, a mí me parece un poquito sesgado, pero en el resumen, lo que pasó. El primer hecho que empañó el partido ocurrió al minuto de juego cuando una bengala náutica partió desde la tribuna Colombes e impactó en la ingle de un policía que se encontraba en el sector de prensa de la Tribuna América. Esto que acá dice Montevideo Portal omite, por ejemplo, que en el calentamiento de Nacional cayó una bomba de estruendo cerca de Manotas Mejía que lo tuvo aturdido unos minutos y el hombre no pudo calentar correctamente, o sea, no pudo hacer su trabajo precompetitivo porque a un idiota de su propio club se le ocurrió tirar una bomba de estruendo donde estaba calentando su arquero. Y esto no es nuevo porque imbéciles desde la Tribuna Nacional, e insisto, esto no es un tema de hinchas puede decir, ¿qué vas a decir de la garrafa? Lo de la garrafa sucedió hace 9 años y ya hablé públicamente al respecto. No tengo que hablar todos los días de la garrafa. Y lamentablemente este tipo de cosas graves, últimamente en los clásicos,
está sucediendo del lado de la tribuna de Nacional. Que hay idiotas e imbéciles del lado de la tribuna de Peñarol, sí, ya lo sé, muchachos, no me chupo el dedo, cumplí 46 años ayer, vamos a entendernos, conozco cómo es el fútbol uruguayo y ninguno orina agua bendita, punto. Si nos vamos a poner a discutir eso, parecemos en algún momento como los periodistas deportivos, cuando dicen, y no, porque la grandeza de Peñarol, como también la de Nacional, y ese afán constante de querer nivelar y quedar bien con el otro del equipo del que no estás hablando, porque claro, como te escuchan hinchas de los dos grandes, que son tu público, vos tenés que quedar bien con los dos y vas haciendo equilibrio. En mi caso yo no tengo que quedar bien con nadie, con lo único que tengo que quedar bien es con mi conciencia y que lo que les estoy compartiendo es un pensamiento, es un punto de vista y como siempre debatible y discutible. Allí por parte de ustedes en la zona de comentarios siempre con el respeto debido. Ya saben, mi tolerancia para el idiota que le encanta comentar con falta de respeto es cero, es roja directa. Ni se gasten, ni insultarme, ni nada por el estilo, porque se van, ya está. En fin, parece tonto tener que explicar este tipo de cosas de mínimamente civilizadas, pero hay gente que considera que porque uno expone su pensamiento en público, el otro tiene derecho a decirle cualquier disparate porque es la regla de juego. Las pelotas, mi amigo, las reglas de juego en todos lados es el debido respeto. Mientras eso exista, todo bien. Y el intercambio, y si alguien tiene una opinión diferente, bienvenida siempre que sea con argumentos y está todo bárbaro. Entonces, ya acá esto que dice Montevideo Portal omite que a Manota Mejía le tiraron una bomba de estruendo. Después dice, el efectivo 47 años fue trasladado de inmediato al hospital policial, quedó internado en cuidados intensivos y hasta el día de hoy tras una operación para extirparle un testículo, con consecuencias y secuelas que le van a quedar para toda la vida, incluso para poder ejercer su oficio de policía. Pese a ese acontecimiento, el partido siguió en curso. Si el partido se hubiese suspendido, yo no me hubiese... Sí, está, qué cagada, se suspendió el partido, pero realmente creo que ameritaba. Y la parcialidad tricolor continuó lanzando pirotecnia a la cancha, que cayó cerca de los jugadores en reiteradas ocasiones. Y esto no es nuevo. En el clásico del clausura del año pasado, les cayeron las bombas de estruendo a los jugadores de Nacional, en un partido que estaba a su favor. Y les terminaron también cayendo bombas de estruendo. Y uno dice, oh, loco... ¿En serio? ¿Tus propios jugadores tanto afán de protagonismo tenés? Pero además, mientras se jugaba el encuentro, desde la tribuna Amsterdam también se lanzó una bengala que cayó en la Colombes en el sector cercano a la América. Lo que no dice acá es que no le pegó a nadie, no afectó a nadie. Tampoco dice el informe de Montevideo Portal que, según lo que decían desde el lado nacional, hubo un policía agredido en la tribuna Amsterdam que tuvo consecuencias de graves físicamente, ¿no? Como que le quebraron una mano, un brazo, no me acuerdo exactamente lo que se le decía. En contrapartida, hoy escuché, por ejemplo, al presidente de Peñarol hablando con Federico Huizán de mañana, el Nacho Rubio decía, mirá, le preguntamos a las autoridades policiales y al ministro del Interior si hubo un oficial herido de la gravedad que desde el lado de Nacional se decía, para eso de equiparar un poco las cosas y ese ambiente que se generó antes del fallo y cuando se empezó a hablar que podía haber sanciones para Nacional y por qué no para Peñarol también, ya que estamos, porque esto es Peñarol Nacional, Nacional Peñarol, como les decía, cuando hay que hablar de uno hay que hablar del otro. Entonces, si hay un fallo para uno y tiene que haber para el otro, como para que el otro no se me enoje mucho. Y en esas cosas es parte también de la política del fútbol uruguayo que para mí me asquea, entonces ni me sorprende. E insisto, hoy es Nacional el que tiene más poder en la AUF, en algún otro momento lo fue Peñarol y es una cuestión generacional, les diría, y de unas décadas de uno, otras décadas de otro, y bueno, y así va. Ahora toca que Nacional tiene más poder, básicamente porque Peñarol, entre otras cosas, decidió no estar en la Asociación Uruguaya de Fútbol, un error político de su presidente, cuando los hinchas en la tribuna Cataldi insultaban con pancartas al representante de Peñarol en la AUF porque creían que no estaba haciendo bien su trabajo. Después Peñarol quitó a Gastón Tealdi de la dirigencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol para estar por fuera de todo. Entonces cuando vos estás por fuera y macho, perdés control, perdés poder. Pero bueno, esa es otra discusión, otra historia. Volviendo al asunto, las autoridades policiales dijeron, mirá, no hubo nadie con esa gravedad, hubo alguien que tuvo algún golpe, alguna escaramuza, pero no como lo que se intentó instalar por el lado de Nacional.
Entonces, cuando uno ve la gravedad de los hechos de un lado y la gravedad, digámosle, de los hechos del otro, yo no encuentro proporción en el fallo. Y le soy sincero, soy incapaz de decirle que deberían ser 4 partidos, 5 partidos, 18 partidos, 3 puntos, 6 puntos, 18 puntos, el descenso, mandarlo a la C o que le sumen 4 puntos. Felicitaciones, buenísimo, mirá qué puntería que tuviste. Discúlpeme, a veces intento ponerle un poquito de ironía al asunto, pero no me siento capacitado para decirles a ustedes que 4 partidos están bien o que 2 para Peñarol no están mal. Lo que sí me resulta son desproporcionadas las sanciones. Cuando uno ve que desde un lado surgen cosas con consecuencias graves y desde el otro hay cosas que son reprobables, también desde los dos lados se mostraron banderas del equipo contrario y los trofeos de guerra, toda la pajería esa que sigue sucediendo, pues bien, bueno, todo eso sumado, y para mí es bastante desproporcionado el fallo. Si les diría que si a Peñarol le dan 2 partidos, bueno, capaz que a Nacional le deberían dar alguno más. Pero realmente, no sé ustedes, capaz que ustedes la tienen recontra clara, pero les soy brutalmente honesto, no me siento capacitado para decirles si son 4, 5 o ninguno. Lo que sí es que no veo como les decía, una proporción, algo justo en cuestión de la sanción, y lo veo más un equilibrio político, te pego el palazo, pero mirá que va con unos rollitos de polifón para que no te duela tanto y va un poquito para este otro para que no te me enojes mucho. Y de esa manera, en ese equilibrio, siguen burlándose de nosotros y de nuestra inteligencia quienes toman decisiones en el fútbol uruguayo. Simplemente para recordarles, en los 2 últimos clásicos donde Nacional recibió sanciones, por ejemplo, en el clásico del año pasado, ahí está, esto es en la página de eSport, 17 de octubre de 2024, fue publicado a las 0:35, el pasado domingo 6 de octubre, Nacional venció 2-1 a Peñarol en el Gran Parque Central, bla, 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 bla. En ese contexto, la AUF determinó que el Bolso deberá jugar sus próximos 2 compromisos como local a puertas cerradas y fuera de su estadio. Simplemente para ponerlos en contexto, ese partido se debió suspender. Leodán González, asesorado por la gente de seguridad, asesorado por quién, o asesorado por el mal criterio, decidió continuar jugando ese partido, y eso desde mi punto de vista, cuando se interrumpió en 2 ocasiones porque cayeron bombas de estruendo cerca de los jugadores de Nacional. Entonces, cayeron bombas de estruendo en la cancha, afectaron a los protagonistas. Los propios jugadores de Nacional se daban vuelta diciendo, pero ustedes son tarados. Y a Nacional le dieron, observen, 2 partidos a puertas cerradas y fuera de su estadio. O sea, Nacional, no sé, tendría que jugar, no me acuerdo si jugó en el Estadio Centenario, sus 2 partidos de local y a puertas cerradas. Esa sanción, o sea, ese hecho, yo lo comparo con lo que sucedió en este clásico y creo que el tribunal es exactamente el mismo y no encuentro una relación, una proporción de cayeron bombas de estruendo al lado de los jugadores, por ejemplo, de Peñarol, por decir algo, y bueno, y la comisión disciplinaria sancionó a Peñarol por 2 partidos por esto. Entonces, cuando empiezo a ver este tipo de cosas, a Cerro, por ejemplo, le dieron 4 partidos de cierre de cancha en el Apertura, después que hinchas de Cerro rompieron los baños de la tribuna Welfi, agarraron los caños y los tiraron a la Henderson y no le pegaron en la cabeza, no le abrieron la cabeza a alguien, porque otra vez por un tema de puntería, pero la intención estuvo. Le dieron 4 cierre de cancha, pero hubo alguien que hizo destrozos, tiró a la tribuna del contrario, y le dieron 4 partidos. A Nacional le dieron 2 partidos y un besito en la frente y que descanse y que se vaya a dormir tranquilo. En el clásico del clausura, e insisto, me querés decir en la zona de comentarios, y la garrafa, a Peñarol le dieron por perdido el partido del clásico de la garrafa. ¿Está? Ya está, ahí tenés la sanción. De hecho, Peñarol ha perdido decenas de puntos producto de problemas que han tenido con sus hinchas. Y soy el primero en reprobarlos y decir que eso se tiene que solucionar y que nadie hace nada al respecto. Y todas las medidas que se toman y las cámaras y todo eso, justo el día que tienen que funcionar, no funcionan.
En el clásico de la apertura de este año, y acá cito a ESPN Deportes, 18 de febrero de 2025, Nacional fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la AUF debido a los incidentes que se produjeron con los parciales tricolores en el clásico ante Peñarol por la segunda fecha de la apertura. El club de la Blanqueada deberá cumplir un partido sin público cuando Nacional sea local, como sanción por los proyectiles que cayeron en el campo de juego durante el encuentro de los aurinegros. Primero, el partido se detuvo. Yo no vi que el partido se haya detenido por cuestiones que haya hecho la hinchada de Peñarol en el clásico. Tampoco el de Nacional, porque lo que sucedió fue cuando arrancó el partido con el tema de la bengala, el partido estaba en marcha y el hombre estaba sufriendo los daños de una bengala náutica, que un imbécil, alguien que en su puta vida, el resto de su vida debería estar en una cancha de fútbol, ni en ningún espectáculo, ni deportivo, ni público presente, pero bueno, probablemente lo esté, porque no sé si ni siquiera saben quién es. Dice, no vi ningún tipo de interrupción, pero sucedieron cosas graves. Pero acá se interrumpió el partido 2 veces. Primero el partido se detuvo por un encendedor que impactó en la cabeza de Jaime Báez. Jaime Báez tuvo suerte que fuera un encendedor y no un celular o un cascote, por ejemplo, que le hubiese abierto la cabeza. Y te digo más, si le hubiese pegado en la cabeza a un juez, probablemente el partido se suspendía. Entonces muchas veces hasta depende de la cara del cliente. Le pegan a línea, los árbitros te suspenden el partido. De hecho, en la cancha de Nacional hace algunos años, en un partido contra la Universidad Católica, si mal no recuerdo, se estaban comiendo un baile morboso, y no lo digo de chicana, simplemente para recordar aquel partido que creo que iba 2-3-0 ya en el primer tiempo. Le cae, creo que fue un rollo de papel higiénico, no me acuerdo qué, a un línea, y se fueron a la mierda los jueces. Entonces, cuando le pegan a los jueces, los muchachos se van. Cuando le caen a los jugadores bombas destruyendo cerca, los jueces dicen, vamos a hablar con la seguridad a ver qué se puede hacer. Y si cae en la tribuna y el partido sigue, a nadie le importa. Primero el partido se detuvo por un encendedor que impactó la cabeza de Jaime Báez y posteriormente una petaca de vidrio. O sea, si hubiese caído la petaca en la cabeza de Jaime Báez, hubiésemos tenido un problema en ese partido. Cayó muy cerca del sitio en el que se encontraba Maximiliano Olivera y Báez mientras el juego estaba interrumpido. La pena deberá cumplirse en el próximo encuentro que el Bolso oficie como locatario, que será frente a Boston River, bla, 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 bla. Entonces yo digo, 2 partidos por bombas de estruendo adentro de la cancha, un partidito nada más por lo que ya les acabo de leer. Y en cuestiones donde el partido no se detuvo, los jugadores no se vieron afectados, nadie se vio afectado, más allá de que te pudo haber caído una bengala cerca o una bomba, lo que sea, o lo que hayan dicho el policía, y a Peñarol lo sancionan con 2 partidos, y a Nacional, por todo lo grave que sucedió, creo que apenas 4. Por eso les digo, el criterio que toman para las sanciones, los partidos, las días, los meses, las cantidades de puntos, las unidades reajustables, realmente no sé desde qué tabla eso está normalizado, desde qué momento se dice, o después de que se toman un par de ruedas de mate, pueden llegar a decir casi que de la marchanta, y vamos a darle 2 partidos. Y en eso, justamente, es donde empiezan a caer cosas que realmente molestan. Más allá de todo esto, a mí lo que me preocupa, más allá de que el clásico se juega a puertas cerradas, más allá que a Nacional le hayan dado 4 partidos, a Peñarol 2, o que haya sido desproporcionado, lo otro que me molesta y me preocupa es que a nadie le importa el después, y que a nadie le importa, o que no veo a nadie moverse por cuestiones que van más allá de la inmediatez del campeonato y el puntito más o el puntito menos que le pueden sacar a mi rival, o el partido más o el partido menos que voy a jugar a puertas cerradas o abiertas. Básicamente, los dirigentes ahora están metidos en discusiones internas del fútbol y en lo que respecta a la seguridad de los espectáculos, en la seguridad de los estadios, en lo que suceda la próxima vez que ustedes o que yo decida ir a un estadio a ver un partido de fútbol, parece que nadie tiene muchas ganas de tomar medidas que al menos a los hinchas nos den la tranquilidad de poder ir a un estadio, y quizás en mi caso yo no puedo ir físicamente al estadio, pero quizás un familiar mío sí, o un amigo, o alguno de ustedes al que les puedo tener aprecio y les puede pasar algo en un estadio,
Y parece que no pasa nada. Alguien entró con una bengala náutica a la tribuna y bueno, pues la cuestión de puntería. Alguien tiró una bengala, alguien le tiró una bomba de estruendo a un tipo que está haciendo su trabajo en calentamiento y bueno, por lo menos no le pegó. Que siga. Hay cámaras de seguridad, invierten millones de dólares en seguridad anualmente los clubes y no hay nunca un fallo que diga reconocimos a fulano de tal en la cámara y ese señor no puede entrar nunca más en su vida a un estadio de fútbol. No hay medidas ejemplarizantes y ejemplos de lo contrario parecen abundar y eso es lo que realmente nos debería preocupar. Como les dije al inicio del video, no sé muy bien cómo concluir ni cuáles son las cosas que están bien o están mal. Lo único que estoy es confundido, sorprendido y en realidad más que sorprendido es entendiendo que esto no va a cambiar y que no hay muchas intenciones de hacer cosas para que las cosas funcionen bien, o tomar medidas, perdón, para que las cosas funcionen bien. Y la única preocupación que veo por el lado de los clubes es, mientras a mí no me sancionen mejor, o si al otro le dan una media como, si a mí me sancionan mucho, que al otro le duela también, ya con eso me conformo. Y por parte de las autoridades, a medida que pasan los días y se enfrían y bajan las aguas del ruido que hizo todo esto, mejor, si no dicen nada, no reclaman, jugá callado, que nosotros la seguimos por acá sin ningún problema y nos preocuparemos en el próximo clásico. Y tal vez hasta les hacen un favor que sea a puertas cerradas y puede venir el ministro y nos puede llegar a decir nuevamente, tranquilo muchacho, el operativo fue un éxito. ¿Qué quiere que les diga? Comenten todo lo que quieran decir allí en la zona para hacerlo. Déjenle me gusta al video si así lo consideran. Y si no lo han hecho hasta ahora, y si llegaron hasta acá y me fumaron los 25, 26 minutos que acabo de hablar, suscríbanse al canal. Un abrazo grande y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.